Se viene juego de vaqueros. Vaqueros. Vaqueras. A ver si está todo funcionando. Live stream is offline. No trolees, por favor. A ver, decime cómo está esto. No. Live. Live stream is offline. No trolees, por favor. Está bien. Bueno. Se viene... Bueno. Para un poco. ¿Qué hay para hacer acá? Subí un video hoy. Tutorial. A ver si esto se actualiza. Ahí está. Epic. A ver. El tutorial que hice es... A ver, ¿qué parece? Ya, míralo, el sapito ese. Bueno, ya perdió unos frames, pero vamos a suponer que va a ir todo bien. Red Dead Redemption 1. Nunca lo jugué. Ya lo instalé recién en el emulador. Se está lagueando. Está perdiendo frame. Apenas empiece el streaming. ¿Cómo te parece? ¿Te parece que es correcto esto? Estoy perdiendo frame a lo loco. Mira, si yo hago así. Ahí recupera. Bueno, ahí recupero, parece. Bueno. Red Dead Redemption 1. Vamos a ver esta cosa. ¿Cómo es? Tenemos el joystick. Vamos a jugar con joystick porque es un juego que nunca salió para PC. Y... Xbox. No sé. Qué sé yo, flaco. Vamos a ver qué onda esto. ¿Cómo hago? Vamos a abrir el emulador. Tugi. A ver. Studio Mode. Acá tendría que seleccionar Game Capture. Y me aparece el seña. Bueno, y parece que sí. Bueno, a ver si le doy acá. Esto aparece. Ahí está, ahí aparece. Perfecto. F11 acá. Y... ¿por qué sigue apareciendo eso? Ah, no, ahí está. Bueno. Para F11 no, le tengo que dar Open Recent. Ah, F9 le puedo dar. Bueno, a ver, F11. Cambiamos a Screen. Sigue lagueando el streaming. A mí no me parece que eso esté bueno, pero ¿qué querés que te diga? Vamos a Screen. Y se empieza. Sapito. F9. A ver. Ay, para que no se está viendo. ¿Por qué no? Viejo. Loco. Bueno. Recién se vio. ¿Por qué ahora no? Ahí está. Porque cambió el nombre del... Ahí estamos. F11. Está. Bueno. Está leyendo lo loco. Y por la noche suele hacerme alguna locura esta de que le pinta cortarse un minuto. Pero vamos a esperar que eso no suceda. Bien. Pulsa Start. Extremo normal. ¿Qué diferencia hay entre eso? Ah, un extremo. No tengo idea. ¿Será que si es como hardcore de Minecraft me muero una vez y pierdo la partida? Supongo que no, ¿no? No se encontró ninguna partida en modo extremo. ¿Qué quieres hacer? Crear una partida. Ya vamos a crear una partida, ¿no? Ya se calmó los lagazos. Bien. Para emularlo seguí el tutorial que yo había hecho. Porque no me acordaba nada de cómo se hacía, así que seguí el tutorial y se los recomiendo.
Es cuando tiene una función por defecto, se puede desactivar en cualquier momento. No apago la consola. Pega solazo, pero no pasa nada. ¿Qué año es este? 1854. Bill Williamson. ¿Qué son los sheriffs que me están llevando? San Diego. Blackwater Station. Ni una palabra. Son mudos los locos. Me tomé el tren Rosario-Buenos Aires. ¿Y cómo se mueve el vagón allá atrás? Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Peligroso el comentario de la señora, ¿no? No. Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly. De verdad. No, apparently No. people can fly. Los hombres no pueden Did you volar. hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Y las palomas, los ángeles y las palomas pueden volar. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Qué comentario el de la señora. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father.
Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. Te das cuenta. Seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. De eso hay por Tucumán, ¿o no? O cerca de ahí. Catamarca. ¿Quién es este loco? Ve a la taberna, pero... Uy. Ahí está. Uy, ahí está. Mueve el S para caminar y el CRS. Para correr, mantén pulsada. Para sprintar, pulsa repetidamente. Como que no tiene mucha diferencia sprintar y correr. El punto del mapa indica un objetivo de la misión. Ve hacia el círculo amarillo en el mapa y acércate a la X. Está bien, amigo. La señorita está en paños menores, me parece. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Blackwater. Temazo. Entonces este loco me tiene que llevar a no sé dónde. Los amigos de Blackwater le dijeron que me tienen que llevar a algún lado. Well, here, let's mount up and hit the trail. Súbete al caballo. Súbete. Y. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Yeah. Con la A. ¿Sprinto? No, ahí está. Te voy a apretar varias veces. RB. Easy. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Sí, hizo el loco la otra vez. Yeah. Cuando fue esto, llego ahí arriba. Esta media hora me la acuerdo más o menos. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. ¿Está casado? Y'all? Estoy casado. Entonces me llamo Marston. Estoy casado y estoy buscando un viejo amigo. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Se ve bien el juego para ser 2010. 3 años antes de You GTA ain't very 5. talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Era por acá cerca, ¿no? Estaba el lugar este, la fortaleza. I'll tell you, Mr. Marston,
those coyotes eat better than I do. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Fuerte. Uy, para que me quede viendo el cadáver. Ahí está el fuerte. Pasando esta montañita. Ajá. Whoa! Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Acércate, por favor, Marcelo. ¿Me bajo del caballo o sigo en el caballo? Vamos en el caballo. ¿Lo detuve yo eso o me lo hizo el...? No sé, yo apreté RB, pero... Y acá, por pima, le metí un tiro. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. What's up, David Gordon? Poor John. Here, playing Red Dead Redemption for the first time. Where are you from? I'm watching the cinematic, if you don't mind. Sounds fun. Sounds fun. Epic. Have you played this game? Iowa. You're from Iowa. I'm from Argentina. I mostly speak Spanish in my streams, but I can make an exception for you. I don't understand. Well, you're in alive. what sense? Like my accent or So what it do would you? seem, You So, don't how do you understand. feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. You should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it?
Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Okay. Sorry for not answering before, David. I don't know if you are still here. I was watching the scene. You played Red Dead Redemption 2. You haven't played the first one. I wanted to play this one before the second one because I wanted to get the whole story. I don't know. I'm trying to learn what the game is about, and that's why I didn't talk too much while the sim was playing. Okay, I probably. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands round here. Let's see if we can get you back in the saddle. Wait, what? David, maybe you should stop playing the first one before you start the other one because I haven't played this one. I know all the details, but I will spoil it for you. No, please, David, don't spoil it for me. I'm trying to play for the first time. Don't ruin it. I beg you. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Okay, let's see if you can still ride a horse. Ok, ahí se fue David. Está re loco ese loco que se Come metió. on then, I'll show you around the property. Tengo que ayudar a Bonnie a juntar plata para pagarle mi deuda que me curó. Bonnie. Yo me llamo John Marston. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Un rancho con tienda. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Baja un cambio, qué Such an cosa. idea. First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Antes lo había puesto en 2.2 a la resolución, pero había pegado unos lagazos. Tendré que probar después. Ahora está en 2.1. El That's the X2. barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl.
here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaint from me, Miss McFarland. Bonnie McFarlane. Bueno, estoy cerca. Uy, disculpa mía. Uy, disculpa. No. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. A ver, Bonnie, ¿qué necesita? Uy. Sorry. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Una loca, me parece que confía un poco. Acá en un rifle y me lo hace. Let's mount up and take a look around. Sigue doliendo. Mira cómo se agarra la costilla. ¿Qué le pasó al caballo? Está medio loco. A ver si le bajo un poco el volumen al juego. Sonido. Vamos a bajarlo un cachito. Auriculares. Lo dejo en no. Está mejor, me parece. Estaba muy alto antes. Y es más, quizá lo tendría. No, lo voy a dejar un poquito más. Ahí. Volver. Vamos. ¿Qué necesita Bonnie? Ah, acá tenía que dispararle a los bichos, ¿no? Hay unos bichos comiéndose. ¿Qué comentarios que se mandan los locos? Me parece a mí Bonnie. Nunca lo juega el juego, no conozco historia ni nada. Pero tiene una pinta de que la van a terminar bajando. O sea, se está haciendo la mía todo, pero. No, conejo. Uy. Para mí termina viendo un loco y. ¿Cómo era para apuntar con esto? LT. ¿Con cuál disparo? ¿Con cuál disparo? No me acuerdo. Me parece como disparo. RS y RT para disparar. ¡Ey! Baja un cambio. Quédate ahí. Recargar. Ah, no tengo asistencia. O sea, nah. Con el otro era más fácil. Con... Se fue otro conejo por allá. Me parece que extremo es eso, que no tengo asistencia de mira. O sea, va a ser más difícil. Pero bueno, yo me la banco, no tengo problema. Recargamos el círculo. Hay que... Sí, triángulo para montar. Va bien. Ande, Bonnie. Dale que estoy repro ahora. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Ahí tenemos. Shoot them before they get to the animals. Come on, boy. Pulsa RS. Dale, déjame, flaco. Muévete de ahí. Ahí le di. Y uno más. Kabum. Vamos a buscar otro. Hay uno. Tuki. Uy. Easy.
ok. Vamos a buscar el resto. No. ¿Le di? Y otro más por allá. Ahí lo veo. Ay. Es difícil con el joystick. No le doy, flaco. Que se quede quieto el... ¿Qué? ¿Un zorro? ¡Usa! Se lo di. ¿Y? ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí lo veo. No erré ni una bala, creo. Y ahora parecía un loco que tenía que perseguir o no. Porque se sigue lagueando. Pero bueno, se ve bien el juego. Está ahí un poco. Hay algunos glitches gráficos, pero bueno, ¿qué puede esperar? No va a ser una experiencia perfecta. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Esta es mi casita. Thank you. Me separo del caballo. Yo no me voy a separar. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind Se of sigue happy I lagueando. saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Say what you like about Drew McFarland, but he raised a proper lady. Well. That big mountain lion down by the river killed another family. Qué alto glitch. Tienda de las consultas de Carmenista para comprar armas nuevas, restaurar, comprar potentes elixires. Bien. Se está relagueando, creo. Está en 5000 constante. En vez de los 18000 que tendría que estar. Ahí sube un poco 11000, 8000. Qué porquería, ¿eh? Fibertel. Go. No puedo insultar. Pero se pueden ir, ¿sabe dónde? ¿Sabe qué puede hacer Fibertel con tu internet? Acá aparecían los locos, ¿no? Apareció un villano. Si no me equivoco. ¿Qué será? El norte es la flecha aquella. Y el B es la misión. ¿Qué? Si no dejamos de laguear, mejor. ¿Va quedando todo bien? ¿Puedo hacer algo acá? ¿Cómo hago para pegar? Claro, me pongo una cestita. Che, Fibertel. 7000 kbps. ¿Por qué está así esto? Bueno, vamos a pegar la siesta acá para que mejora. ¿Qué puedo hacer? Abrir el contenedor. A ver. ¿Me da munición? ¿Viste? Y guardar partida. Sí, le eché un poco la luz ahí, pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Fibertel, por favor, te lo pido. No hay ninguna partida. Vamos a guardar ahí. Creo que hay que guardar. Sí. Bueno, entonces ya se puede guardar. No es hardcore. Voy a hablar con Bonnie McFarlane. Ok. Vamos por acá. Se sigue lagueando. Está buenísimo esto, la verdad. A ver cómo se está viendo. O sea, hace fácil 5 minutos ya que está igual. Nah, horrible. ¿Es en serio que sea así? Es inmirable eso. A mí me están jodiendo, amigo. ¿Por qué me hacen esto? A ver, lo miro solo porque capaz está. A ver. No puede ser esto, viejo. A ver cómo se ve el celu.
Bueno, no se ve tan mal, pero tampoco se ve excelente. O sea, sí, se ve más o menos lagueado como siempre. ¿Por qué está tan atrasado esto igual? Mira, Streamception. Se tildó directamente. Me quedé sin internet. ¿Qué pasó? What? Amigo, ¿qué está pasando? Me da YouTube. Se sigue lagueando 3000 kbps. Fibertel, ¿por qué me hace esto, amigo? ¿Qué hago? ¿Lo dejo acá? Porque no se está solucionando. Un asco, la verdad, que se ve así. ¿Va con tanto delay el stream? Recién estoy agarrando la... ¿Es internet? No, sí, es internet. Network. Sí, no es por encoding o algo de eso. Sí, el bitrate está variando un montón. Vamos a ver otra misión más y... Oh, Mr. Marston. How are you doing todo today? piola. Bonnie. I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. ¿Por qué brilla tanto? Ahí está un bus de iluminación. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. Yeah. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. ¿Carrera? ¿Carrera de caballo se viene? Él se empezó a deslaguear. Bueno, vamos a ver qué onda es. Para, amiga. Voy al inicio de la carrera. Mira que llego primero que vos. On the count of 3. 3, 2, 1. Es la primera que hago. I trust you're not going to be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. ¿Qué? Pero amigo, ¿qué cree que haga? Se me volvió loco el caballo. ¿Qué le pintó? Yo que sabía cómo era eso. ¿Por qué no me lo hice antes? Como la... A ver, capaz que le gano igualmente. Mira cómo alcanza. Bueno, si se queda aveando el caballo. Le voy a quedar debiendo plata a la loca esta, me parece. Dale, flaco. Ahí está. Lo paso. Te lo alcanzo. Mira, le estoy comiendo los talones. Ya llegó. ¿Qué grita? Mira cómo te paso. Pasa por la izquierda. A mí no me gana flaca. McFarlane. Ketchup. A ver, flaco, dale. Se hace la loca esta, ¿eh? No te durmas porque me va a pasar si no.
musiquita. Ya llegamos, ya llegamos. Parece que está cerca de la meta, ¿no? Estoy volviendo al pueblito. No te hagas. Está apurándolo, loca, ¿eh? Mira cómo pisar los talones. Placa, baja un cambio. Ahí está. Ahí nomás, ¿o no? Le piso. Ahí está la meta. Y gané. Qué capo eso, man. ¿Qué puedo decir? ¿Quién ganó? That was fun. No, te gané. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Fama más 10. ¿Qué será eso? El comisario Johnson quiere hablar contigo. Ven. Tengo más misiones con Bonnie y vamos a hacer toda la de Bonnie. Ya que estoy. Ese perrito. Eso de fichas, eso es para apostar, ¿no? Nos jugamos una partidita. Vamos a guardar. Cada misión. ¿Esta es mi casa o no? Sí. ¿Por qué no me lo ha marcado? O sí me lo ha marcado. Creo que sí, no sé. Nuevos amigos, viejos problemas. Estamos. ¿Puedo cambiar el atuendo? Ah, no tengo más. No. Sí. Tiene un cachito de ropa. Traje de vaquero. Vamos, seguimos con Bonnie. Eso es para apostar, ¿no? A ver, vamos a ver qué otra. De este lado no hay nada. ¿Tengo plata? ¿Cómo para ver? ¿Con esto? No. Vamos a entrar tranquilo. Sí, mira una mesa para apostar. Uy, pero yo no sé jugar a las cartas. Ahí igual no hay nadie. Nada, no quieren jugar. Uy, le pateé el tarro de leche. Oh, vamos con Bonnie de vuelta. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Momento. Marston. Bueno. Sube al carro. ¿De qué lado tengo que ir? Triángulo. Triángulo, te estoy diciendo. Ahí está. What exactly are you waiting for? You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's... Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. Pensé que me Can't querían always say I asaltar. do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to Alguno de estos caballos se me hace loco y me va a querer asaltar o no. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Tanto tráfico ahí. Hello, mister. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. ¿Qué pasa si choca los caballos? a strange sense of humor. Che, grande el Well, mapa. you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? ¿Qué pasó? I know that business with Williamson is your business, but, oh, stupid perhaps, but not rotten.
I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, you don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Guau, ¿qué onda? Momento Among Us. Juegazo. Epic. Che, igual se está lagueando. Te acaba de meter, amigo, pero se me está lagueando internet, no sé por qué. Así que yo creo que esta misión y se termina acá el streaming de hoy. Porque me tiene podrido Fibertel. ¿Está volviendo o no? Va a jugar el 2. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea, jugar al 2 cuando termine con este. Soy Kiko. De... Kiko de... El Chavo del 8. Che, igual si sigue llegando. Yo termino esta misión y... Se termina acá. No me dan a jugar con esta calidad. ¿Qué va a ocurrir acá? Vamos a la oficina del doctor, a ver. Me está pagando todo la loca. A mí me tiene ganas. Ok. Vamos a la consulta del médico. Buenas tardes, días. Medicina. Restaura completamente la salud. Y va a mandar. En tu bolsa medicina y demás. En tu bolsa tienes tu medicina y demás objetos. Pulsa para abrirlo, a ver. De tu bolsa presiona un objeto con una vez y pulsa para utilizarlo. Vamos a ver. Ah, ya lo tengo al máximo. Epic. ¿Y cuál es la vida? Yo pensaba que esa era esa roja de ahí abajo. Ah, no, esa roja creo que era lo de la... El coso para apuntar. Ah, se llega rojo oscuro morir. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? ¿Me va a dejar acá? No tengo casa yo. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Pero, Bonnie, ¿qué hago acá? No tengo nadie. No conozco a nadie. No te vayas. Ahí se vuelve el internet. 18K normal. Nico. Con sombrero de vaquero. Momento vaquero. Guardando. ¿Qué hay para hacer por acá? No puedes comprar y alquilar propiedades marcadas con el coso azul. Oh. Una vez que haya comprado y alquilado, puedes borrar tu pertenencia, que prohíbe incluso un caballo, municiones extra y objetos. No creo que me alcance. ¿Cómo hago para la plata que tengo? Acá. Dinero cero, no me alcanza para nada. Hay otra misión de Bonnie. Me parece que yo me vuelvo para allá, guardo y salgo. Porque se va a seguir lagueando. O sea, ahora se puso. Ahora que no estoy en misión se puso bien. Pero... ¿dónde está la dirigencia esa? ¿Era por acá o no? No. A ver. Esta de acá. ¿Vos me llevan allá, al pueblito? Conducir, no. Ir de pasajero. Pero no tengo plata. Diligencia para acerca de diligencia. Ah, no tengo plata. ¿Y qué hago? Pues no puedo guardar. Bueno, vamos a hacer una misión más. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Matate a alguien? No, pero... yo soy... llegué recién al pueblo. Mira si me arrestan si mato a alguien. Me pueden
Se pueden hacer los locos. Vamos a hablar con el sheriff. Excuse me. Hey, you got a visitor. El sheriff se está pegando una siesta. En la celda. Shut up, you. ¿Qué pinta el sheriff? And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. ¿Que soy un policía yo? Pero Nico, eso es lo que vos estás sugiriendo es ilegal. Train company. No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer. You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting cute with me, boy? What's going on here? Ah, es el sheriff. I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way. Ya se está trayendo de vuelta. Oh, hardy fucking har. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. ¿Por qué? Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Ahí se le da de vuelta. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. Hay mucho quilombo en la ciudad, en el condado. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Tengo que ayudarlo y él me ayuda. Una mano por una mano. Let's go deal with them hoods in the saloon. Uy, uy. Then we'll discuss Williamson. Uy, uy. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. No, Bill. ¿Qué pasó con Bill? Acompaña al comisario. Vamos a la taberna. Nos ponemos los bonitos. Joda. ¿Pero jugaste el Skyrim? Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Por eso sí, jugué al Skyrim, pero no, nunca lo completé. Habré jugado menos de 10 horas, creo. No jugué mucho, pero le tengo ganas también. Estaría bueno
Igual Red Dead Redemption 2, pasarme todos los logros me parece que va a llevar su tiempo, así que vamos a ver qué onda. Bueno, seguimos. Llegamos a la taberna. A ver qué ocurre acá. Walton, el matón, el jefe de la banda. Mira, ahí se está trayendo de vuelta. Para hacer y calcular. ¿Dónde está mi caballo? Ya. Espera que necesito el caballo. Este. Uy, pero ¿dónde? Para allá. No mate a Walton. Bueno, no lo mato. Uy, se desvió. Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walt's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Entonces yo soy como un oficial o algo así que quiere venir a agarrarlo a Bill nomás. Esa es la idea. Ya voy para arriba. No, bajamos acá. No tengo binoculares. Arrancamos los tiros. Che, pero acá no podés llamar a refuerzo o algo. Para cubrirte o hacer la cobertura. Cubrirte. Está. Vamos a disparar. Esa. Vamos a recargar. Bastante épico el juego, ¿no? Vamos a disparar a aquel. 3, 2, 1. Tuki. Tramo. Bien. Para disparar así cuando estás cubierto. Para apuntar. Vamos a disparar. Pulsado. Para disparar así cuando estás cubierto. Dispara tu arma sin mantener. Ah, está bien. O sea, ponerte a la izquierda o a la derecha. Sí, está bien. Pará, amigo. Sale de ahí, mira. Ahí se asoma y... Tuki. Y aquel... Tuki. Vamos. Apunto en 3. Uy, casi le da. ¿No la come? Está. Han puesto precio a Walton. Si lo capturas vivo, das dinero. Si lo matas, perderás honor. Disparando en las piernas o muerto. A ver. Uy. Uy. Ahí está. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Ya está? ¿Lo agarramos? Vivo. Don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Epic. Che, me dejaron acá. No me da nada. No sé cómo volver a la ciudad. Seguir el caminito ese. Dinero, $20. ¿Cuánto? ¿Eso me alcanza para pagar la loca esa? ¿Qué puedo hacer ahí? Saquear cadáver. Honor más 100. A su vez reacciona por si tiene un poco honor. La gente. Dinero. Esa. ¿Puedo saquear los cadáveres? A ver, vamos a saquear. Quedó muerto. Vamos a saquear todo. Misión de revólver. Acá había otro. Sí. Más dinero. Me sirve. Quiero comprar un departamento. Puedes dejar rápidamente.
la opción viajar. Ahora tu bolsa. Creativo para la opción equipo. Después de una talla podrás sacar los cables para obtener dinero. Acá hay algo dentro. Por mira acá, no. ¿Un cofre acá? No. Puedes guardar para grabar la estepa. Elige el comando en tu bolsa. ¿Me sirve de algo si lo mato? No lo voy a disparar. Supongo que ese caballo, además permitirte ganar los combates contra un caballo munición en adición si no tiene ninguna. Debe ser para viajar a cualquier que haya visitado. Epic. Bueno, ya queda. Hay un cadáver más por acá, ¿no? Sí, este. ¿Manzana? Ahora vamos a buscar el caballo ese que estaba por ahí. Capaz que lo puedo usar. ¿Me deja subir? Gracias. Vamos para la civilización. Esa. Bien. No vamos a hacer que me tire al suelo el caballo. Porque peligroso es. Hacemos una más. Está bueno el juego. Me está gustando las misiones. Yo hice 3 nomás ahora, pero está bueno. Está jugando el caballo. ¿Cómo era para detenerlo? No, con este. Sí, con el al revés. No, no. Sí. Sí. El círculo para que... ¿Qué? Me parece que así no funciona. No sé qué onda es. Cuchillo, revólver. Buenas. Recién llegado. Uy, me pasó largo. Ok, un signo de pregunta. Y allá hay un... Ahora vamos a ver qué onda está. Hablar con la mujer. Ah, no. No será una ladrona esta. Yo me lo espero. Hanging Rocks. Ya lo voy a buscar. ¿Cuánta plata me da? Voy a buscar al muchacho Hanging Rock. ¿Y dónde queda eso? Uy, viene volando el caballo. Revisa el diario para poder... ¿Qué ladra el perro? ¿Cómo es el diario? ¿Y acá? Para tener... Revisa el diario. Acá, desafíos. Mientras viaja por la frontera contra la gente... No, personas. Aperitivos americanos. Apetitos americanos. En la oficina del sheriff, una mujer te dijo que su hija debe verse en las colinas. ¿No se puede marcar o algo? Hanging Rock. ¿Y cómo va a aparecer dónde es? A ver el mapa. ¿Esto será? Sí. Y... vamos a verlo. Yo puedo. Cuando está activo la siguiente parte de la tarea de personas está marcada nueva, si es visitante, se la marca como... Sí, no, entendido. Hey, ¿quién me aparece por acá? ¿Quién son estos? Un caballo normal. A ver. ¿Dónde aquí? ¿Qué hay que es una presa? ¿Y esto? Unas plantitas. ¿Sabe el buscador de tesoros? ¿Cómo hago? Dobla, flaco, dobla. Que se lo matan. ¿A quién tengo que matar? ¿A quién mato? ¡Ay! No. ¿La comió? ¿Nadie más?
¿Es bueno o malo ese? Es malo. ¡No le di! Ahí está. Recupera el mapa del tesoro. No sé qué acaba de pasar. Ya que hay uno más muerto. Busca tesoro -1. Y yo quise que... Me dijo que lo haga, yo lo hice. Uy, se me da el caballo. ¿Pero lo logré o no? Yo intenté salvarlo, el tipo. Ah, me subió la fama. Voy a darme que decir el truquito ese de la mira. Por acá, Ah, pero ahí arriba parece, no. O es por acá. ¿Cómo abro el mapa? Uy, no, me va a traer. Tengo que subir la montaña. Vamos a hacer esto y me voy para la casa de Bonnie y guardo. Uy, ya se me queda loco el... Por acá. Por acá es. Mapa. Más para la derecha. Ahí, no, esos son unos caballos. Allá, ahí se marca en el mapa. ¿Me bajo del caballo o lo encuentro así? Ahí está. Hola. ¿Todo bien por acá? Estoy buscando... ¿Qué pasó acá? Está complicado el asunto. Hay unos huesos. Zapato. Sangre. Que lo bajaron, se lo comieron. Se lo comieron los coyotes. ¿O no? Se lo comieron los coyotes. He encontrado muestra de violencia. Ninguna evidencia sobre el paradero del niño. ¿Entonces qué? ¿Tengo que ir a hablar con la mujer? Aunque has completado una parte... ¿Qué me dijo ahí? Uy, Dios. Aunque has completado una parte... La historia no se acabó. Vuelve a la oficina de Sherry más adelante. Ajá. Sigue siendo parte de la historia. Vamos para lo de Bonnie. Y guardo ya. Una misión más. Una misión más se puede. ¿Cuánto llevo? 1 hora y 10. Saltamos. Vamos, que llego. ¡Yeah! Está bueno andar a caballo. Yo andé algunas veces. Andé. A ver, para. ¿Qué es eso de la mapas? ¿Cómo aparece Zoom? RT. ¿Qué es esto? Cine. ¿Y qué hay para hacer ahí? Vamos al cine. ¡Vamos! ¿Cómo te ayudo? Ahí voy, para. ¿O es una trampa esto? Me parece que es una trampa. Va a ser una trampa esto. Trampa más grande que una casa. Una emboscada. ¿Dónde hay que ir? Wow. Ahí en el árbol, nos cuelgan. Ahí está, lo salvé. Asegúrate que hay que dejar el lugar sin salvar. Vamos. ¿Cómo subo? Flaco, lo van a bajar. Ahí sea, ay que. Es retosco esto.
Recarga. Ahí está. ¿Lo salvé? ¿Está vivo? No me viene a hablar nadie. Aquí hay uno más. ¡No! ¡Se me murió! Igual. Es la primera vez que juego, no puedo hacer todo bien. Estoy intentando... Además está en hardcore, en extremo. Alguna vez apreciada y yo intenté. Vamos de vuelta. Al cine, a ver qué hay en el cine. No se la banca nada el caballo este, Llora todo lo que le hago. ¿Y qué será el...? ¿Será algo de cazar recompensa o algo así? La calavera esa, capaz. ¿Es bueno en el cine que hay? Hola. ¿Ver película? $2, me parece que es un poco caro. ¿Cuánto está queriendo estafar? Además, ¿qué película será? A ver, ¿qué será la mano esa? ¿Pulseada o algo así? ¿Qué? ¿El juego del cuchillo? ¿Cómo se hace esto? ¿Un minijuego? ¿Qué tengo que hacer? Apostar. 3 no me deja. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Gané? Che, pero re fácil. A ver. ¿Perdí? Ah, se puede hacer al toque. O sea, ni me preocupo. ¿Gané? ¿Más plata? No, ya fue. Era para probarlo. Este juego sí. A ver la calavera que esta que es. ¿Será algo de casa recompensa? Wanted, esto. Moban Bar. Van de vuelta, un ataque. En el mezcalero, 40 vivos, 20 muertos. 40. El fugitivo ha sido ocultado en el mezcalero. Vamos a buscarlo. Vení por acá. El fugitivo está indicado con la calavera roja. Ahora te lo traigo. Y acá no me aparece porque hay una montaña gigante ahí. Por acá. Ah, no, más arriba. ¿Dónde será? Hola, ¿qué onda? ¿No lo vieron a un loco por acá? Fugitivo. Uy, mira otra cosa de... Si no me pregunta. Subo por acá. Está cerca del último sitio donde vieron al fugitivo. Ya te lo agarro. Ya anda un montón de gente por de noche. No le da miedo la oscuridad.
Les encanta salir de noche. No le da miedo la oscuridad. Es un John Marston más. A ver. Mata al fugitivo, ¿no? Uy. ¿Estos son todos enemigos? ¿Ese es el malo? ¿En la pierna? Nos refugiamos con esto. En la pierna. En la pierna. ¿Estamos? ¡Ay! ¿Qué pasó? Salí de acá. Hay que ir a buscar al loco. ¿Qué está haciendo? ¿Se la dio o no? ¿Cómo lo agarró? ¡Ay, no! ¡Amigo! ¡No me voy a disparar! ¡No! ¡Para! ¡Para! Bueno, tenía que pasar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Es porque atropellé al perro? No, pará. Me bajó el honor porque atropellé al perro. Nah, Regi. Bueno, ahora vamos a intentar bajar a todos. Este es el que tengo que agarrar. La pierna. Al piso. Otro más. Y este al piso. No, para, amigo. Para. ¿Y cómo lo bajo? Si no se quieren dejar de mover. Que le dé el caballo. No. Cúbrete, cúbrete. No atropellemos ningún perro. Claro, entonces le pego más de un tiro en la pierna. Yo porque no lo quiero matar. A ver si me lo puedo llevar vivo en vez de muerto. Oh. Ahí tiembla el joystick cuando me baja el caballo. A ver. Yeah. Vamos al revólver. Con el cuchillito. Este es el malo. No me lo maté, ¿no? No lo maté. No lo maté todavía. A ese sí. ¿Y cómo lo bajo? No sé qué hacerle. Al piso.
Al piso. Al piso. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? ¡Capum! Me está putado con la pistola, loco. ¿Lo maté? No lo maté, ¿no? Te puedo saquear. Me está hablando. Vamos a lootear los cadáveres. Está hablando mientras está desmayado el tipo. Bueno, ¿y qué hago? ¿Lo tengo que agarrar o qué? Acércate al cadáver y saquealo. ¿Pero lo maté? Pero yo no lo... ¿Por qué? Yo no quería matar, amigo. Ningún lugar me dijo agarrarlo, qué sé yo, cómo hace. Porquería. No, no se puede. Qué loco. Uy, me están... ¿Qué hay más enemigos? Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Amigo, para un poco! ¡Me la redieron! ¡Hola, perro! ¡Me la redan! ¡Cómela! ¡Cómela! ¿Ese? ¿Listo? Se hacen los re locos estos guachines. A ver, vamos a lootear. Un poco de balas. Una manzana. Vení, caballo. Se hacían lo re loco, ¿no? ¿Dónde está el signito de pregunta que estaba por acá? Otra vez más me vienen. ¿Pero qué? ¿Tengo una estrellita atrás mío o qué? Ay, mira, no soy más acá. Ah, porque me metí a la ciudad, capaz. Te asustaron. Ah, no, esta no es la ciudad, esta es la casa de... El rancho de McFarlane. Ah, no, es acá. What? Much appreciated. Epic. Bueno. Ayuda a Bonnie. Ayudita. Honor más 100. Vamos a ayudar. Vuelve de 5 a 6 pm. 5 am a 6 pm. Regil. ¿Y cómo la cosa esa nocturna? Ah, eso era la luna, ¿no? A ver, vamos a intentar. Creo que es eso, ¿no? Me parece que sí. Ajá, a ver, perro. ¿Qué onda, perro? Deténlo ningún tonto que vale. Puño. Vamos, perro. Písale. Písale, guachín. ¿Este malo? Mira que lo agarro a piña, ¿eh? No tengo problema. Pero si tapona mejor. Donde quiera. ¿No hay ningún malo por acá? Vamos, perro. Si encontraron malhechores, mejor de dar tanta vueltita. Buah. ¿Qué? ¿A dónde va? Pego la vuelta, se va a dormir la siesta. Míralo acá. Así es una bola. ¡Uy! ¿Qué es eso grito? ¿Eso grito?
Apúrate, perro. ¡Ey! Puedo editar sin editar, revisa una disparo. ¿Cuál es el malo? ¿Este? Ese. Ah, son los dos malos. Ah, bueno, lo tuve que asustar nomás. Al despacho para... Esa, vamos. Fíjense para la pelea nomás. Saltamos. Che, el salto este... medio fiero, la verdad. Howdy. Cowboy. ¿Hablo recompensa? Thank you. You're welcome. Che, me estoy llenando de guita, ¿eh? ¿Traje? Fama, más 2. ¿Tengo más trajes? Ah, vamos a dormir la siesta. Cambiar la tunda, a ver. Nah, no tengo nada. Son parte de lo que me dieron. Chico Gile. A ver, guardamos. Ayudamos a Bonnie y a dormir, me parece. Sí. Vamos a ayudar a Bonnie a ver qué quiere. Relaborador acá. A ver, Bonnie, ¿qué necesita? McFarlane, mujeres y reses. Diciendo vaca. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. What plans? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. ¿Quién dijo eso? See, I already No sé have quién es one. Lee Johnson. Well, I had one and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Bonnie Clyde. Call me Bonnie. Miss McFarlane, Tiene un hijo. married. I have a son. Está diciendo para que But she died. no se haga la loca, Years Bonnie. before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Nah, I don't suppose any of this Pero is si, very interesting to si you, te va a otra provincia, yo no creo que sepa dónde encontrarte. I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Andate del país, ya fue. In this new country, memories don't really fade. Ya te vas a ir hasta Father allá. was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. I said too much, Bonnie.
I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood Lo so puedo that agarrar, man may ¿o do no? his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need? Money? No, nothing so complicated. Tengo $127. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Vamos a llevar Point me in the pasta de right ganado. direction. Yo no quiero decir nada, pero empezó otra misión principal, ¿no? Se empieza a hallar. Mientras estaba haciendo todo eso de recién, de dar vuelta, de agarrar los bandidos y todas esas cosas, nada. Cayó a 0 kbps. Está cortando internet. Don't show with me, please. Por lo menos déjame terminar esta misión y... Fibertel. Come on. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why Ahí I'm volvió, playing my parece. cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. How are you, Miss McFarland? How are you? Colócate detrás del ganado. Uy, disculpa. Vamos a traer ganado. Saca las vacas del rey. Vamos. Vaca. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. No, vamos allá. ¡Ey! Se me va para allá. Vamos para allá. Pero, vamos para allá, vaca. Vamos, vamos allá. Ah, sí. Y sí, para allá la cosa, vamos. Allá ganar para la izquierda, para allá, bueno, sí, ya entendí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, loca. Mire cómo sé. Años de experiencia. Vamos para allá acá. Vamos que las piso. No, no se vaya para allá aquel lado. Vamos para allá. Ah, para la derecha. Ahí está. Vamos a comer un poco de pasto. Ah, tengo que llevarle de vuelta ahora. Claro, acá el mejor. Uy, ¿para qué se me escapa? ¿Para qué se me escapa? Vamos para otro lado, vamos para otro lado. Para allá, vamos. Va, va. Vamos para el viejo rancho, viejo. Vamos que no se me escapa la vaca. Los terneros esto. Pero vamos a hacer todo un poco de carne para cada uno. Está seguimos acá. Vamos a pastar un poco. ¿Qué te puedo decir? ¿Me está diciendo gordo? Vamos, 5 dólares por pastar un poquito. ¿Dónde voy? Por allá. Otra misión más de Bonnie. Para perseguir que haya matado. Esa. Interesante eso. Hacemos otra de Bonnie. Los personajes conseguirán materias primas que tendrá para las tiendas. Personas que usarán dicho material de forma especial. Interesting. Voy después de las 10 m. ¿Y qué hora es? Ninguno me dice la hora. Vamos a guardar por las bocas porque es muy temprano todavía. Si mato a un tipo, eso consigo un animal y me puedo sacar la piel. Y después la vendo. Ahora puedo jugar a la herradura. ¿Para
Que no sé, flaco, no quiero jugar a Roga. Mejor una visión más de Bonnie. Que me está dando sueño. Hacemos esta de Bonnie y a pastar las vacas. Caballos salvajes, pasiones domadas. Hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. Fine, thank you. Did you meet my father? Hey, father. Marston, this is my father, Drew McFarlane. Drew McFarlane. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. Glad to meet you. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Right, now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. David, how's it going? You came back. Sorry that I wasn't talking on air or anything. I was watching Drew McFarlane talk about things. I hope you don't spoil anything for me, please. I'm enjoying the game. I don't know if you're still here. Mr. Marston, I saw the telegram Marshall got from Blackwater. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off of the dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just but enjoy I know the we're ride? only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarlane. Se le va un poco la mano a Bonnie. Está bien lo que dice, pero en estos tiempos no sé que si el padre opinaría lo mismo. Mira la manada. A esos caballos hay que ir a buscar. ¿Cómo lo agarro? Yo esos caballos apuntan en ti. Ay, te voy a sacar más. Vamos, vamos. Ahí agarré uno.
Ahí se me fue. Pero es un caballo solo. Ahí estamos. Apunta. Pero si acabo de hacer eso, ¿no? Ah, pues me tengo que mantener apretado. Porque no estoy manteniendo apretado en realidad. Me lo mantengo. ¿Pero por qué se va? Ahí se me va. Ahí está. ¿Cómo lo...? No sé qué tengo que hacer. Apunta y pulsa para... ¿Te escuchó ese trueno? Está peligroso el asunto. Antes, lo que está durante la cinemática me parece que está lagueando la... No sé si se laguea también el streaming. No sé qué hacer. No sé si laguea el streaming o qué, pero... yo lo veo lagueado. Y capaz que es el juego me laguea el sistema. Porque no dice que pierde frame o algo. Ah, tengo que mantener apretado el LT. Ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo tengo? Mira. Está tronando. Hay una tormenta afuera. Ahí lo tengo. ¿Cuánto? Ahí está. Mira, lo agarré. Bueno, y cuando estaba haciendo eso se vio... que me estaba fijando que estaba lagueado. Se vio... ¿cómo es? Se vio un rayo afuera. Que se iluminó. O me están sacando fotos capaz. ¿Agarro otro? Ya aprendí cómo es. Vamos. Va. Estamos... Están enojados los caballos estos. Bueno, ya está. Uy, ¿estamos? No, no se relaja más. ¿Cuánto va? Ahí está. Vamos. Hay otro de vuelta. Kabum. Siga, Bonnie. Me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight, and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired, then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarlane. Vamos a terminar esta misión y se termina el stream. Entre la lluvia que se la queda acá. Ranchero. Pikes Baking. O sea. Agarré dos caballos. ¿No? Uy, está relampeando lo loco. Hoy estaba cerrando la ventana y se me pone en blanco la vista. Acá hay un rayo allá, no sé. Pero me flasheó, me tiraron una flash. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. ¿Más caballos vamos a buscar? Yo pensé que terminar. Acá se pudre todo y la matan loca. Como vengo diciendo hace rato. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a kid. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean.
You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. A la loca le gustan las mujeres y al padre le gustan los hombres. My wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. Looks like the ranch hand's up ahead. ¿Qué pasó por acá? ¿Qué hay que hacer? Let's drive them up the canyon where it narrows. ¿Cuál es la manera? O sea, todo esto. Okay. Allá están los caballos, supongo que ir para allá, ¿no? Ah, bueno, por las dudas sigo con el grupito. Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. Right you are, miss. Los agarro y a la manera hacia el cañón. Vamos para allá. Vamos para allá. No se vayan mucho, no se vayan mucho. Che, pero ya se alejaron uno. Bueno, ¿qué le voy a hacer? No sé, yo sigo a estos. Uy, se me pasé de largo. Ah, sí, me refui. Hice cualquiera. Vamos para allá. Ahí está. Vayan para aquel lado. Ojo que se van a abrir mucho. No pueden pasar por acá los caballos, sí. Vayan. Vamos, sigamos de largo. A ver si esto los puedo hacer que vayan para allá. Vamos, vamos para aquel lado. ¡No! Para el otro lado. Para aquel. Ahí está. Para allá. Si ya tus amigos están para allá. Vamos para allá. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos bien, vamos bien. Vamos para allá. Lo estoy encerrando todo. ¿Los agarré? Whoa, whoa. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Ahora la agarro. Let's go. Uy, salud, gracias. Me gusta el agarro. 3, 2. Uy, que se me está quedando sin estamina el caballo. No te apure tanto, caballito. Se está derrapando. ¿Qué le pasa? Sí, me parece que así no funcionan los caballos. Corre mucho. Para un poco, te estoy diciendo. Ay, no, le erré. Agarro esa. Buenas, el juego lo emulas tal y como está el video tutorial que tiene en el canal. Exacto, Andrés Núñez. Estoy jugándolo tal cual. Con el emulador. Es más, lo instalé hace poco en el emulador porque había formateado y estoy... O sea, seguí el tutorial para instalarlo porque no me acordaba cómo era. Y es básicamente lo mismo.
Así que si tenés ganas de jugarlo, sigue el tutorial y lo vas a estar jugando igual que yo. Lo seteé a la resolución, la seteé en 2.1. Por lo tanto se ve bastante bien. La voy a probar en 2.2, pero se le queda un cacho. Así que ahí está, ahí lo domé. Vamos con Bonnie. ¿Por dónde es? Por acá. En 2.2 se le ve bastante, así que en 1.1... No, en 2.1 está bastante... Se ve bien y no se laguea. Y 1.1 fue bastante fiero, me parece. Caballo nuevo. No me deje acá, flaca. Tengo que ir a guardar hasta su casa. Uy, hay otra misión de Bonnie. Nah, pero ya van 2 horas de streaming. ¿Se puede subir por allá? No, vamos por este lado. En un momento disponible en la armería. Uy, ¿qué es eso? Coyotes. Tendría que ir por ahí. Ya, o no. Quiero ir para la casa de Bonnie, así guardo el rancho. Dale, gracias, genio. Se ve súper fluido. Una consulta más. Ahora mismo estoy con una 1066G. ¿Influye mucho la placa? Por sé. Tengo un Ryzen 5 3600. Yo creo que con la configuración que tenés. Veo a un loco corriendo con una 1650, si no me equivoco. Que no es tan diferente de la 1060 que tenés vos. Y creo que la de la, no sé si de 6 o de 4 GB. Yo creería que en la resolución 1.1 deberían darte perfecto. Si querés probar subirla a 2.1, no, quizá no te genera tanto problema. Pero el procesador no te tendría que preocupar. Y por la placa de video habría que ver. Pero debería andar bien. A ver cómo para irme de acá. Uy, me parece que me reencerré. No tengo idea de cómo volver. Me metí en cualquier lado. A ver si es por acá. Igual lo que me dijiste que se ve fluido, a veces se laguea, pero no es por el juego, sino porque Fibertel una porquería y me baja. No es estable el internet y hay veces que baja la velocidad. Pero el juego hasta ahora nunca se me laguea hasta ahora. Lo único que hay algunos glitches gráficos con respecto a la iluminación más que nada. Pero a mí ni me molesta. Estaría bueno que no estén, obvio, pero es entendible sabiendo que estoy emulando un juego de 2010 en una consola que no es la más fácil de emular. ¿Acá hay quilombo? ¿O qué es esto? No, parece que me puedo ir. Supongo que por acá parece puedo subir. Me voy al rancho de Bonnie, guardo y ya. Ya van 2 horas de streaming. Está bien para el primer streaming de Red Dead. Vamos para allá. ¿Dónde está la casa de Bonnie? El rancho. Ese de adelante. Sigue relampeando además. Uy, se está enojando el caballo. ¿Esto qué es? ¿Los cuchillos? Me parece que es... Ah, no, es la cosa. ¿Hay para patrullar? Si hay para patrullar, podría ser eso. Hay para patrullar. Vamos a patrullar un poquito. ¿Qué pasó? ¿Y eso? ¿Qué está pasando? You a tough guy, mister? I hope
so, we gonna have a showdown. Acércate. Someone needs to teach you some respect. Prospect of dying certainly focuses the mind, doesn't it? ¿Voy a tener un duelo? Tobias Weldon. Se pudrió, me parece, ¿eh? Para desenfundar tu arma, pulsa LT o bien puedes mover hacia atrás. ¿Qué hago ahora? ¿Listo? Bastante fácil me parece, no sé qué. Disculpen la molestia, muchacho. Bueno, vamos a hacer el patrullaje y ya se termina. Al perro. Ya le voy a decir al perro. Lazo. Ah, sí. Ah, mira. Ajá. John Marston. Y como el que estoy buscando, Williamson. Agarra al perro. Mira. Ahí se me da el perro. Ah, se metió el perro. Aquí está. ¿Dónde va? ¿Está oliendo algún peligro? Aquellos dos. Si quiere lo agarro. ¿Dónde? ¿Esta caja? No. Dale, perro. Decime dónde está. Bueno. Acá adentro. Ay, mira, se puede entrar. Por los dos no entro. Me da miedo. ¿Dónde tengo que ir, perro? Está dando vuelta. ¿Aquel? Lo agarro si quiere, ¿Ese es? ¿Dónde? Perro, ¿a dónde, perro? ¡Ey! ¡Detiene al ladrón! Mata. Esa. Te agarré, El despacho. ¿Puedo dejar ir? Épico. Vamos a hablar con el capataz. No hay problema. Vivo, sano y salvo, loco. 30 dolarucos, no quiero decir nada, pero... platita. Bueno, así, guardamos. Y vamos, ya pasaron 2 horas de streaming. ¿Qué hora es? La 1:44. Guardamos partida. Sí. Y ya estamos. Bueno. ¿Qué tiene esto? Social Club, me parece que eso no va a funcionar. Estadísticas, diario. Atuendo no tengo. Armas, diario. Mira, puedo buscar un tesoro. No new active. Abre tu bolsa y dije. ¿Cómo abro la bolsa? Es grande la zona, me parece. Antes estuve por acá. ¿Sabes todo esto? Uy, uy. Western Border State 1910. Ah, entonces no es 1008. Es 1910 estamos.
Caiga en el tren. Perdido 10 coronas. Mira. Bueno. Y esto. Ah, acá. Equipo. Ah, este es el mapa del tesoro, mira. Yo qué hago con esto. This is a joke. ¿Qué querés que haga con eso? ¿Se marcará esto capaz en el mapa? Volver. Ok. Si le doy info, decía para darle info. Indica la posición. No. Capaz que se marcó en el mapa. Uy. Para nada. Y no hay una... ¿Será este? Está de por ahí. Trayecto en... Diligencia, póker, tienda, trabajo de vigilancia. Ok. Juego de cuchillo, tienda, comisario. ¿Algo más? No. Este parece el fuerte, ¿no? Ni idea. Bueno. Ya fue. Ya demasiado tarde. Juego. Menú principal. Bueno. Uy. No sé, parece que no le gusta ir al menú principal esto. Se quedó. Bueno, ya fue. Yo tal la había guardado antes. Cerrado. 2 horas de streaming. Es alto chat. A ver. Vamos a poner más emoji. ¿Qué tenemos? Tengo un montón, mira, a ver. Lo ponemos ahí. Ahí se ve. No. Ahí. Mira todo lo emoji que tengo. Tendría que agregar más. Son graciosos. Mira. Ricardo. Popcat. Poc. Donowar. Ese está bueno. No sé. Bueno. Nada. Continuaré. Relampeo de vuelta. Continuaré mañana quizás. O sea, hoy. Veré. Veré. Pero bueno. Hasta acá se llegó. A ver si puedo. Desde acá. Ahí lo mandé desde. Mandé un mensaje de chat. Sí, ahí funcionó. Desde el chat de OBS. Bueno. Vean el tutorial que subí. Así me dan visitas. Adiós. Se termina acá. Creería que más tarde puede ser que... Digamos. O sea, más tarde. Hoy, pero... You understand. Y si no, no sé. Pero bueno. Se seguirá con Red Dead Redemption. Hicimos un par de misiones. Estuvo bueno. Adiós.